Bienvenidos amigos a nuestro podcast Repotenciando Negocios. Tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar de un tema muy importante que es disrupción en los negocios. El doctor Loyola es un experto en estrategia, profesor de escuelas de administración de empresas en Perú y en Ecuador, consultor de negocios, empresario, inversionista. Le he pedido que nos acompañe y nos ayude a entender un poco qué pasa en este momento en el mundo de los negocios con el COVID-19. Bienvenido, doctor Loyola. Gracias, Víctor, por la invitación. Es un lujo estar con usted. William, ¿qué hubo en su vida, en su niñez o en su juventud que habría marcado el camino para que se decida la docencia y a la estrategia? Cuando preguntas eso, Víctor, llega a mi memoria aquellos esfuerzos de mis padres por educarme. Mi padre, en una de sus profesiones, un vendedor de enciclopedias y libros, vendedor ambulante, traía a casa, más que el dinero para la alimentación y la educación, libros que creía que podían ser útiles para nuestra formación y educación en casa. Me enseñó él a devorar estos libros. Revistas como Visión, la Enciclopedia de los Niños, el diario que traía. Pero él insistía en que leamos temas retadores. Recuerdo a los 5 años de edad, él invitarme, una palabra elegante para decir obligarme, en las vacaciones a leer el editorial todos los días y a transcribirlo, junto con mi hermano. La misión era que a las 7 de la noche, cuando él regresaba del trabajo, leyéramos a viva voz de nuestro cuaderno la transcripción de ese editorial. Y había una regla básica. Teníamos que buscar en el diccionario aquellas palabras que no entendíamos. Porque él mismo no las reconocía y quería ilustrarse. Él, un aprendiz permanente, así lo aprendí, así lo vi, así lo entendí. Aprender de manera permanente. Eso marcó nuestra existencia en el hogar. Qué interesante, William. Tal vez en algún momento de este video lo vean personas jóvenes, padres jóvenes. Y bueno, usted, como yo, que ya hemos pasado ese tiempo de tener hijos pequeños, ahora somos más conscientes de la importancia que tiene un padre, una persona adulta en la vida de una persona pequeña, ¿no? De alguien que está empezando a entender cómo funciona esto del conocimiento, de la lectura. Entonces es importante la guía, ¿no? Esto que usted ha descrito es seguramente determinante en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo profesional de una persona. Déjame extender la historia, Víctor. Sí. Mi padre hace un esfuerzo enorme por ponernos en la mejor escuela que él podía reconocer. Lastimosamente cerrada ya, la escuela de Loyal Farm. Y en esa escuela, un día yo llegué a casa quejándome de que una compañera mía sabía palabras que yo no conocía y que se expresaba de una manera que yo envidiaba. Y le pregunté a mi papá por qué era aquello. Me dice, mijo, qué bueno que te hayas tocado con personas como él. Pregúntele quién es su padre, quién es su madre. Bueno, le pregunté a Piedad. Y su papá era un abogado, su mamá recuerdo que tenía la similar profesión, y que hablaban de esa manera en su casa, me decía él. Y entonces, cuando le conté eso a mi papá, él me dice, mira, ahí tienes una oportunidad para verte en el espejo. Un día tendrás una profesión como la del papá de Piedad y podrás educar a tus hijos de la misma manera. Entonces, el mensaje lo extiendo en el sentido de que las personas que te guían y te llevan a unas ciertas rutinas para el aprendizaje también tienen que tener aquella visión de más largo plazo, en donde te dan un norte, te dan un mensaje, no solamente el quehacer de hoy, sino en el pensar en ese futuro. Él fue moldeando temprano en mi edad en pensar en ese futuro. Realmente así va generando, como se dice, el pensamiento estratégico, ¿no? De alguna manera sí, muy temprano en la vida. Así es. Y eso nos hace mucha falta en nuestro medio, en nuestra sociedad, ¿no? Queremos todo muy rápido, queremos que pase mañana, queremos que nuestros hijos tengan éxito ya mañana y realmente el éxito bueno, firme, requiere de tiempo, ¿no? Vivimos tiempos difíciles. En este momento, el año 2020 ha sido un año sui generis, ha
sorprendido a todo el mundo, particularmente a los empresarios, pero también es un año de aprendizaje, un año que nos deja cosas que aprender y nos prepara para el futuro, que es un futuro de muchos cambios rápidos. ¿Qué lección le deja a usted, doctor? Separando un poco el sufrimiento que muchas familias y hogares han vivido, lo miro como esta oportunidad que necesitamos para repensar nuestro futuro. Es una oportunidad para reposar nuestras ideas, para apreciar lo que tenemos, para descubrir en medio de este conjunto de disrupciones nuevas oportunidades y posibilidades. Creo que hemos sido afortunados en que esta crisis va a ser manejada en un periodo de entre 18 y 24 meses y el mundo entero está por delante nuestro. Un mundo lleno de posibilidades, un mundo que presenta muchos retos, retos que requieren reinventarnos, redefinirnos, adquirir nuevas habilidades, pero un mundo lleno de posibilidades. Doctor, usted ha dicho disrupción, ¿no? La disrupción es algo, es una palabra muy seria, ¿no? A veces la decimos con facilidad, pero la disrupción es algo que marca. Cuando decimos aquí ha habido disrupción, hablamos de algo que marca, hace cambios, ¿no? ¿Cómo lo define, cómo se define la palabra disrupción, Bueno, doctor? tienes una idea bastante clara, Víctor. La disrupción es algo que altera las reglas del juego, altera las reglas biológicas, las reglas sociales, de nuestra conducta en la vida, en la familia, en los negocios. Y cuando hablamos de cambiar reglas de juego, hay disrupciones naturales. Los seres vivos de este planeta vivieron una importante disrupción con la llegada de un primer meteorito que cambió el tipo de vida que existía en nuestra Tierra. Desaparecieron los dinosaurios, dicen los científicos, en un plazo de 10.000 años después de que el meteorito se estrelló contra la Tierra, y aparecieron los mamíferos, eventualmente nosotros. Esa es una importante disrupción natural. Hay otras disrupciones naturales, como terremotos, como tormentas, pero hay disrupciones naturales como la que vivimos también, el COVID-19. Es una disrupción natural que es una pandemia que ventajosamente de ciclo corto, pero de impactos importantes en nuestra vida social, como el distanciamiento social. Y entonces hay ese tipo de otras disrupciones, las disrupciones sociales, las disrupciones que alteran cómo operamos entre nosotros, los valores en que la sociedad se adhiere. La aparición de, por ejemplo, las primeras concepciones de la República con Platón, es una disrupción que cambia las reglas de la jerarquía y la relación de poder entre los actores. La disrupción con la aparición de las religiones que trataban de explicar aquellos fenómenos naturales que ahora los entendemos mejor, pero aquellos días explicados desde el punto de vista de creencias. Y entonces adquirimos costumbres y nos plegamos a ciertos ritos. Hay disrupciones culturales como las consecuencias del COVID que vivimos, que nos obligan al distanciamiento social y que, por ejemplo, habilitan posibilidades como esta, las de tener una entrevista que eventualmente la editas y la difundes, y la puedes difundir a la región entera latinoamericana. Y entonces abre posibilidades que antes eran impensadas. Y hay disrupciones tecnológicas como las que hemos vivido desde que se inventó el fuego, se inventó la electricidad, la explotación del gas, la revolución industrial, la internet. Disrupciones tecnológicas que tuvieron largos plazos. Cuando surgió la electricidad, el uso amplio tomó 80 años. El uso del Internet ha tomado en la mitad de la población 10 años. El uso del celular 7 o 8 años. El smartphone 4 o 5 años. Y entonces estas disrupciones tecnológicas también alteran el comportamiento social. ¿Cómo creamos, cómo capturamos valor en las organizaciones, por ejemplo? Y ahora con el COVID, una disrupción natural, que tiene una disrupción social del distanciamiento, ha habilitado una disrupción tecnológica. La disrupción en donde nos habilitamos, gracias a la existencia del Internet, y hacemos y construimos riqueza y prosperidad en base a ello. Un tema que ha acelerado. Mi pronóstico es que de estos plazos de 10, 8, 5 años, vamos a vivir una disrupción de 2 años, 24 meses.
y Sí, estamos en una primera ventana de 8 meses que hay que aprovecharla. sí. Es Doctor, como haber vivido la revolución industrial que a la región latinoamericana se le pasó, sí. pero tenemos ahora una enorme oportunidad para aprovechar esta disrupción tecnológica. La disrupción, particularmente en el tema tecnológico, está generando oportunidades. Pensando en Latinoamérica y pensando en Ecuador, que es donde nos encontramos ahora, ¿conoce usted de casos en los que haya visto que han aprovechado la oportunidad y tal vez de algún caso en el que no la aprovecharon y esto significó desaparecer? Como académico y como profesor, he notado que las universidades, los centros de educación superior, si bien entienden el proceso disruptivo que vivimos, social, las clases se suspendieron y tuvieron que reactivar su modalidad educativa en ambientes remotos. Sin embargo, no he visto un aprovechamiento completo de aquello, porque las plataformas que utilizan, el método, la experiencia de aprendizaje que la participan, es replicando el pasado, replicando como que si estuviésemos presentes. Sí, Y entonces ese entender se ha quedado congelado. Entienden y reconocen el rol de la tecnología en el proceso, pero redefinir el producto o servicio requiere en cambiar estas plataformas y la experiencia de aprendizaje. Requiere renunciar a lo que dominamos, Víctor. Y es sí, clave en estrategia reconocer esas habilidades que son peso muerto. Una palabra muy dura, porque ha sido la clave del éxito, la calidad educativa que hemos tenido. así es. Sí. Pero hoy en estas circunstancias es un peso muerto. El no renunciar a ello. ¿Viene a su mente algún caso en el que sí se han aprovechado estas circunstancias, este momento de disrupción tecnológica particularmente? En la industria de alimentos, especialmente aquellos que se dispensaban en los centros comerciales, afectados como estábamos con el poco tráfico que existe en los centros comerciales, alimentos como bebidas o helados han tenido un efecto negativo tremendo, muy alto. Una empresa en particular, siendo afectada en el 80% sus operaciones, decidió de manera muy ingenua al inicio incurrir con su propia flota de transportes diseñada para entregar volúmenes suficientes como para aprovisionar islas o puntos de venta en centros comerciales, trató de incursionar en la venta a domicilio. Una logística que no fue muy exitosa por lo costoso que es ir a entregar un par de litros de helados a un domicilio. Se rascaron la cabeza un rato y pensaron. Dijeron, ¿qué tecnología nos puede ayudar? Y claro, se involucraron y pasando de ser un negocio tipo B2B, una fábrica que entregaba a locales, dijeron, ¿qué podemos hacer para implementar un negocio que entregue a domicilio? Y entonces recordaron que sus trabajadores estaban en sus domicilios, trabajando remotamente. Y entonces consultaron y dijeron, ¿qué les parece la idea de abastecer a estos locales y al mismo tiempo poner en las redes sociales la venta de su producto? Poco a poco fueron descubriendo que podían identificar a sus clientes. Hasta ahora sus clientes habían sido aquellos que consumían en las islas, desconocidos para ellos. Ahora tenían sus direcciones, sus nombres, sus preferencias, conocían de sabores, de frecuencias. Entonces, en lugar de utilizar camiones, modificaron su flota de transporte. ¿Cómo? Entregaban con el camión al domicilio del empleado. El empleado fue aprovisionado con el congelador y él hacía la entrega de último tramo, de última milla, como llaman los americanos. Okay. Y entonces ahora tienen, con la reapertura de los centros comerciales, tienen un portafolio de nuevos clientes. Los clientes tradicionales que todavía operan en la tasa del 60-70%, que son los que consumen los centros comerciales, y tienen un crecimiento del 50% en clientes de entrega a domicilio. Entonces no tuvieron que invertir en logística, sino en creatividad, en tecnología, y ahora tienen identificado también preferencias de consumidores.
replantear el modelo, ¿no? Esta oportunidad y esta forma de interpretar lo que sucede, como usted lo describe, tiene que ver con la edad de los líderes. Yo he visto que los líderes han actuado de diferentes formas, líderes hablando de negocios, ¿no? Al frente de sus negocios. He visto personas mayores que cuando he conversado me dicen, no, yo voy a esperar que todo regrese como estaba. Y he visto líderes jóvenes que dicen, bueno, Víctor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hay? ¿Qué tecnología hay? Siento, corríjame si me equivoco, doctor, que un poco puede ser la edad, puede ser la disposición al uso de tecnología, la disposición a cambiar, o la ingenuidad, como también usted dijo, ¿no? A veces la ingenuidad nos permite lanzarnos a hacer cosas que al principio pueden fallar, pero luego las modulas y pasa lo de los helados, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, aquí has mencionado varios temas. Siempre es útil cuando hablas de estrategia poner marcos de referencia. Voy a comenzar con el último elemento que es importante. A veces la ignorancia es aquello que habilita al audaz. No reconoce los riesgos, no reconoce el costo eventual que puede incurrir el operar de una manera ingenua, para ser un poco fino, pero es necesario en este entorno. Es necesario abordar con agilidad y con ingenuidad esas oportunidades. Entonces, el primer requisito es esto. No hay tiempo para explorar el costo de la información perfecta. Los tiempos cambian. Para cuando usted termine de entender todas las implicaciones, la ventana de oportunidad se habrá agotado. Ya está cerrado. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener ingenuidad y audacia como elementos. Por supuesto, viene el segundo elemento. El elemento que otorga la experiencia del prudente gerente. Usted hace experimentos, usted decide cuánto arriesgar, una proporción. Esta empresa dueña de helados decidió arriesgar montos manejables para ellos en este primer experimento de entrega. No es que hicieron todos los territorios, comenzaron con un territorio. Y fueron descubriendo. Pero se otorgaron esa oportunidad de hacer lo que ahora los nuevos emprendedores y gerentes hablan de producto mínimo viable. Un tema que entiende la gerencia antigua, pero no tenía esa etiqueta. Nos hemos llenado un montón de etiquetas que son conceptos refabricados con un marco de referencia, ser ágiles. Y entonces todos los conceptos que usted tiene, la experiencia, pues esté dispuesto a aplicarlo y con esa ingenuidad y con esa audacia, invertir un poco, experimentar. Y como empresarios sabemos que no todos los intentos funcionan. Así es. Como modelamos en plazos cortos, la agilidad propone plazos de entre 2 y 8 semanas, y entonces no hay mucho que perder, mucho que ganar, sí. Y entonces aquí el último elemento que usted menciona, la edad. Las generaciones efectivamente son más propensas a usar tecnología. Nosotros, la gente un poco con unos cuantos años más encima, operamos bajo modelos conocidos que dominamos. Pero como ya sabemos que el dominar podría ser una tara, y voy a usar una palabra muy dura, un defecto enorme, entonces decidimos no proceder. Mi invitación es para que aquellos que somos tradicionalistas estemos dispuestos a aplicar estos modelos de agilidad, recorrer con productos mínimos viables experimentos de 2 a 8 semanas, descubrir si funciona, incluir ahí a los jóvenes que dominan estas tecnologías en estos experimentos y salir adelante. Bien. Esa sería una invitación a todos los empresarios exitosos que tienen estas recetas que no quieren abandonar, que a usted probablemente le ha pasado, a mí me ha pasado. Oye, ¿por qué no haces esto? No, es que esto me ha funcionado y esto es lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces se vuelve una tara, ¿no? Un término duro, pero es una realidad que los lleva a unas situaciones difíciles. Estas verdades que deben ser cuestionadas, ¿cómo podría ser un empresario? ¿A qué se debería exponer? Tal vez a un método, a un proceso que le ayude a replantear sus formas de pensar, de analizar la situación. ¿Qué sugeriría usted, doctor? A ver, hay una frase que ha evolucionado. Realmente el origen, claro, no lo tengo. La frase dice, la experiencia tiene fecha de caducidad. Y entonces cuando el empresario reconoce que su experiencia
ya no está más vigente para el entorno actual, es el primer paso. Entonces, la experiencia que tengo, sí, puede servir ¿cuántos años? 5, 10, 8, 20 años. Antes decíamos que 5 años se lograba un cierto nivel de expertise. Creo que ahora estamos hablando de plazos de 18 y 24 meses. Y entonces la experiencia que tenemos sobre un tema tiene posibilidades de aprovechar oportunidades estratégicas por 18 o 24 meses. Mi vida profesional he dedicado a hacer planes estratégicos de 10 años, 8 años, 5 años, 3 años. Pero ahora imagínense, tengo que hablar de 18 y 24 meses. Entonces, la expertise que tengo y los modelos matemáticos que tengo y todos los marcos de referencia que tuvieron diseñados por esos plazos no son más vigentes. Y hay que enriquecerlos y renovarlos. De lo contrario, el mercado al que atenderé en la asesoría, en la enseñanza, estará limitado a unos pocos. Los empresarios tienen que reconocer que la cantidad de emprendedores y competidores que hay afuera son enormes. Y uno podría verlos como aquel enemigo que no sabe lo que hace, usando una palabra dura, advenedizo, ignorante, podrían llamarlos algunos empresarios, pero solamente con un argumento. Son miles. Basta que una tasa pequeña sea exitosa como para estar seriamente amenazado. Esto es un término duro, ¿no? El advenedizo ignorante, pero cuando tú ves que funciona, ¿no? La gente viene... Bueno, a ver, en este contexto, Víctor, la ignorancia es una virtud, es una ventaja. Ignora todos los riesgos. Es capaz de ejecutar acrobáticamente ciertos actos de una manera expedita que ningún empresario tradicional es capaz de ejecutar. Sí, sí, sí. Esto que usted indicó, las estrategias a 10 años, a 5 años, o sea, hemos ido como bajando el horizonte, ¿no? A un punto en que estamos haciendo estrategias ya 18 meses para el próximo año, ¿no? Es que es inevitable. Debo ser riguroso, Víctor. La estrategia, aquella visión de largo plazo siempre debe existir. Aquella visión que habla de, por ejemplo, Elon Musk, cuando dice, voy a ayudar a que la humanidad sea interplanetaria, es un proyecto de 20 años. Él quiere llevar a 1 millón de habitantes en una comunidad autosustentable en Marte. Y habla de que el primer desembarque en Marte se va a hacer dentro de 4 o 5 años. Y que en un horizonte de 10 a 12 años va a tener 1 millón de personas allá. Requerimos ese discurso. Si les preguntas por los detalles al señor Elon Musk, no puede dártelos. Claro, te dice el Ni qué, siquiera quiere pero abordar. no el cómo. Te dice No hay el cómo qué. abordar. Pero si le preguntas por su ejecución, él está lanzando cohetes al espacio cada 15 días. Sí. Está a punto de tener 1000 satélites de baja órbita colocados en el espacio. Una empresa privada, ni siquiera pública, de accionistas cerrados, ya tiene casi 1000 satélites en el espacio. El día de hoy acaba de lanzar su primer supercohete a 12 kilómetros de altura. Estuvo a punto de que regresara intacto. Lastimosamente no fue así. Pero él nunca dijo que iba a regresar intacto. Dijo que iba a ser un ensayo para descubrir los retos que tiene que resolver para llevar en un cohete 100 personas al espacio al mismo tiempo. Ya. Doctor, Lo más que hemos llevado son 8 personas al espacio al mismo tiempo en una nave espacial. Ahora que usted menciona Musk, hay personas como él y hay otras personas que están esperando que las cosas vuelvan a ser como eran antes, particularmente en nuestra región. ¿Cómo podríamos ayudarle a los empresarios a despegarse, ¿no? y a cortar la brecha, no quedarse con los que están discutiendo estos temas, vamos a decir, en los que se pierde tiempo, en los que te quedas más atrás y la brecha se hace más grande? ¿Cómo podríamos ayudarlos a que se acerquen un poco más a aceptar la disrupción? Mencionaba los diferentes tipos de disrupciones. El COVID se presenta para el empresario como una disrupción natural que tiene implicaciones sociales, oportunidad real, porque cambia las costumbres. Atender estas necesidades sociales requiere el uso de tecnología o de conocimiento. Entonces, lo primero que hay que reconocer es el nuevo paradigma social. El empresario tiene que reconocer las nuevas realidades.
Y cuando hablo de nuevas realidades, por ejemplo, si hablamos de trabajadores del hogar o educadores en el hogar, doctores que atienden desde su domicilio, la telemedicina, ejemplo. Aquel constructor de urbanizaciones que termina reconociendo esas preferencias, va a tener que repensar el diseño de los hogares cuando propone la venta de un domicilio. Porque es un domicilio donde papá, mamá, hijos están trabajando y estudiando. Y entonces estos ambientes son completamente diferentes. Aquel proveedor de tecnología que pensaba venderle a las empresas los 100 PCs, los routers, va a tener que pensar que los hogares son la nueva demanda y que hay que montar media centers en estos lugares donde trabaja el ingeniero, el abogado, el arquitecto, el profesor, el médico. Y entonces hay un enorme mercado para el proveedor de tecnología. Entonces, cuando reconoces, en primer lugar, no la política, no la filosofía, sino la realidad de cómo son los cambios sociales, ingenieros, proveedores de tecnología, por ejemplo, el proveedor de energía. Claramente en nuestros hogares, dado el discurso de la tecnología y del discurso verde, nuestros hogares van a tener que considerar el tema de paneles solares. El consumo energético, vamos a pasar más tiempo en el hogar, las necesidades han cambiado y vamos a tener que repensar aquello. Así es. Seriamente. Y entonces hay oportunidades para los ingenieros eléctricos, en donde cada uno de los hogares va a ser una unidad que produce energía. Y dependiendo de su ubicación y de su consumo, hasta podría venderla, la energía. Así Entonces, es. todos esos son cambios que pasan por reconocer que los marcos de referencia social están cambiando. Y muchos dirán, vamos a regresar a la normalidad. La predicción, no la mía, sino de aquellos empresarios exitosos como Bill Gates la semana pasada, reconoce que el 33% va a regresar a la normalidad en su negocio. Hablando de Google, hablando de Facebook, hablando de Microsoft, hablando de Oracle, compañías que tienen cientos de miles de empleados. Y que ellos en particular en Microsoft van a tener un modelo híbrido a elección del trabajador. Los empresarios podrían plantearse qué desean hacer, a qué lugar quisieran llegar y el cómo habría que irlo construyendo, ¿no? Habría que irlo construyendo, no necesariamente hay que tener todo el camino. Usted que es un hombre de métodos, que es un hombre de estrategia, ¿qué método podríamos usar para construir nuevas realidades? Los líderes, los empresarios, afectados o no por el COVID y la pandemia, tienen un reto por delante. El articular un discurso de futuro. Tener una narrativa que describa cómo queremos que sea la nueva realidad. Esa narrativa debe hablar no solamente de a dónde queremos llegar, debe hablar de quiénes están incluidos, qué competencias, qué valores necesitamos para estar incluidos ahí. Habla de configurar escenarios y posibilidades que brinden esperanza, que motiven, que nos lleven a la acción. Y entonces es importante en estos próximos 60, 90 días, hasta cuando la vacuna llegue y se vayan resolviendo el tema de nuestra inmunidad con respecto al COVID, que tengamos ese tiempo de reposo y ese tiempo para articular ese discurso. No es un discurso político, es un discurso de cómo queremos prosperar. Se lo puede hacer a nivel personal, familiar, empresarial. Esa narrativa incluye la selección de quienes queremos estar rodeados, qué aspectos estéticos, culturales, ritmos vitales queremos tener. Es un modelo que dice de los que estamos incluidos, de cuál es el requisito de membresía. Los líderes tienen que pensar en eso y tienen que dedicarle un buen tiempo a articular este discurso. Este discurso lo denomino el discurso del yo futuro, no es una palabra mía. Hay algunos psicólogos cognitivos que han trabajado en ello. El yo del futuro no es un discurso de yo voy a ser así en 10 años. Es un discurso de identidad presente, de imaginar ese futuro yo que condiciona mis valores hoy. Yeah. Hoy, lo tengo aquí, cercano. Yeah. Y así actúo.
y así incluyo a mi equipo, así incluyo a mi familia, así incluyo a la sociedad. Pero Entonces, ese yo del futuro plantea como Elon Musk el qué quiero ser. sí, así es. No hay detalles que puedan ser articulados hoy, pero Excelente, con el nuevo enfoque de entregables progresivos, excelente. como el que, por ejemplo, este famoso cohete que fue lanzado el día de hoy, es el 8º intento. El primer intento Sí, subió apenas 100 metros y explotó. y explotó. El segundo intento se deformó el cohete, ni bien lo encendieron. Y hoy celebra en su 8º intento 12 kilómetros de altura. Persiste. Y un intento de aterrizaje vertical. Intento, fallido. La nave llegó a ponerse vertical, no logró descender a la velocidad apropiada. Pero él lo celebró, porque dijo, he aprendido muchísimo en el camino. Ya sabemos qué no tenemos que hacer. El discurso es importante, ¿no? No fracasé, he Así es, aprendido. estoy aprendiendo. Pero también anticipa, antes de lanzar el cohete, dijo, no tengo la esperanza de que sea exitoso. Tengo la certeza de que vamos a aprender. Y entonces tiene un equipo maravilloso que está intentando esto cada mes. Cada mes está lanzando un nuevo cohete. Y te superas con lo anterior, aunque no llegues a la meta, pero quedas mejor que como Tiene estabas antes. 86 lanzamientos, solamente 4 fallidos. Eso tiene esa empresa, SpaceX. Y tener un equipo que tolere eso, ¿no? Que vea como él ve lo que Pero se que hace. cambia radicalmente los paradigmas. ¿Usted recuerda en las películas cuando vemos el lanzamiento de los Apolo y ve el equipo enorme de científicos, ingenieros controlando el lanzamiento, ¿verdad? Una Sí. centena de personas en un salón enorme. Cuando usted observa el lanzamiento de un Falcon con los satélites de él, hay 2 personas y él sentado en la silla de lado con los pies levantados y cuando todo salió bien, los abraza y se va. Ese es Cómo el ha modelo cambiado. ágil. Ese es el modelo ágil. Ahora que lo menciona usted, se dice que la tecnología que cargamos nosotros en un smartphone hoy en día, esa tecnología es varias veces superior a toda la tecnología que tenían disponibles estos departamentos que lanzaban cohetes hace Sí. Y aquí usted 60 me años. trae a mi mente una frase, 3 palabras que les he ido puliendo de a poco. Estamos significativamente afectados, las empresas, por asequibles esteroides digitales. Asequibles porque un smartphone económico cuesta $250. Son poderosos, tan poderosos como un mainframe. Y si no tenemos el poder en nuestras manos, podemos usar servicios en la nube que no nos cobran por usar. El concepto de pago por uso ha hecho asequible, ¿sí? Son esteroides enormes y todo digitalizado. Sí. Machine learning, inteligencia artificial, process mining, digo un montón de siglas. 22 siglas que ya eventualmente discutiremos, Víctor, de tecnología, que si son desmistificadas en un minuto cada sigla, los empresarios pueden reconocer el portafolio de esteroides que tienen a su mano con unos cuantos dólares. Bueno, Elon Musk está en Estados Unidos, en Europa, que creo que está montando ya algo en China. Ya un montón. En China. Pero él no viene por acá, pues no viene por estas regiones, por acá, ¿no? Interesante. Usted acaba Pues, de tocar, supongo que está insinuando el tema de economías de escala. Efectivamente, esta oportunidad, este distanciamiento social, este uso de la conexión remota habilita una posibilidad que era una tara antes, que producíamos para nuestro mercado ecuatoriano, para nuestro pequeño mercado ecuatoriano. así es. Hoy tenemos la posibilidad de vender nuestros productos a cualquier parte del mundo. Productos cognitivos, servicios, a cualquier parte del mundo. Basta la decisión de hacerlo. Basta esa decisión. Ya no hay más esas barreras. He Excelente. tenido la oportunidad de dictar clases en ESAN del Perú, una distinguida y prestigiosa universidad. Me invitaron a un seminario para hablar justamente de disrupción, con una posibilidad de que sea extendido esto a un seminario y eventualmente un diplomado. Pero con una facilidad que fue montada.
Me entrevistaron, crearon los videos, lo publicitaron por las redes. Se inscribió gente de México, gente del Perú, gente de Colombia, gente de Ecuador, con una facilidad increíble. Lo hicieron en 2 semanas. Excelente. Coser y cantar. Quienes preparaban los videos publicitarios eran jóvenes de 19, 20 años de edad, que con una pasmosa tranquilidad produjeron 4 videoclips. Que me pidieron que escribiera un par de artículos al respecto, y con una agilidad impresionante, yo terminé de escribirlos en la mañana, y en la tarde tenía la edición y la segmentación de los artículos y el diseño gráfico del mismo. Y ya estaban distribuidos. Excelente. Excelente. Entonces, esa dinámica y esa forma de entender la escalabilidad cambia completamente las posibilidades, el potencial. Y entonces, cuando usted menciona estos mercados amplios, son nuestros mercados, Víctor. No son los mercados, son nuestros, quiero decir, de toda la población. Ya no hay barreras. Algunos temas que hay que resolver. El tema del idioma. No. Nada insuperable. El tema de identificar preferencias culturales. Nada que usted no pueda investigar y asesorarse apropiadamente. El resto es coser y cantar. Qué bueno. Entonces, la primera barrera que hay que superar es el tema en términos de viabilidad económica. Ya le mencioné la primera en términos de sociales, el conocer que el cambio social cambia las reglas. En términos de viabilidad económica está el tema de la escala. Nuestros productos tienen que ser escalables. Cualquier producto nuestro. Así es. Y esto no es necesariamente hay que pensarlo en términos competitivos, hay que pensarlo también en términos colaborativos, alianzas. La alianza, la apertura a las alianzas. Sí. Y ahí tenemos una barrera social. Regresamos a la barrera social, el tema de, como país pequeño, nos creemos propietarios y la propiedad es cerrada. Sí. Y no queremos compartir propiedad. Las posibilidades de escalar a un mercado más grande es compartir propiedad. Sí. Yo siento que aún los empresarios a nivel de negocios, algunos, yo diría que muchos aquí en la región, estamos viendo que nuestra competencia es el de al lado, como usted decía hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se movió? Si levantamos la cabeza, como ha hecho ESAN, ¿no? La Universidad de Perú, ellos ya no están viendo el Perú, ¿no? Están viendo toda la región, están viendo México, están viendo toda Latinoamérica, ¿no? Y eso particularmente a mí me motiva, me dice, oye, sí hay gente que está leyendo como William Loyola, como esta gente de ESAN, está leyendo este tema de la disrupción y para dónde viene la vida, para dónde vienen las cosas, ¿no? Pero necesitaríamos ser más. En la medida que seamos más y estemos capaces de tolerar estos, vamos a decir, cambios y adoptar estas posturas mentales, vamos a hacer más y va a ser más fácil poder mover a nuestra sociedad a un mejor sitio en términos de bienestar económico, en términos de bienestares sociales, ¿no? Que se requieren, que hacen mucha falta en nuestro medio. Bueno, permítame refinar su sugerencia. Necesitamos vitrinas de éxito. Unas cuantas. Necesitamos en cada sector ejemplos, referentes. Perfecto. Referentes que puedan ser imitados. Y no le tengamos miedo a la imitación. Porque eso nos trae potencia. Nos da capacidades de crecer. Y entonces sí, efectivamente necesitamos más, pero unos cuantos referentes en cada sector que sean exitosos. Unos cuantos que tengan la apertura. Esos de ahí serán imitados, copiados, replicados. Y esa imitación y replicación llevará a estos líderes, esta vitrina de exhibición, a mejorarse, a progresar, a seguir creciendo. Excelente. El profesor Clay Christensen, que lastimosamente falleció este enero de este año, hablaba de la innovación disruptiva. Y él hablaba de aquellos emprendedores que usaban pequeños cambios de modelos de negocio que alteraban completamente las reglas del juego y comenzaban en nichos pequeños, Víctor, del mercado. En nichos tan insignificantes que los grandes actores dominantes no le prestaban atención al principio, sino hasta cuando era demasiado tarde. Y entonces nosotros tenemos ahí
una alternativa, una posibilidad, es pensar en esos nichos en donde cambiamos las reglas de juego, somos exitosos en ese nicho y luego seguimos creciendo. Entonces sí, necesitamos ser unos cuantos, pero exitosos en esos nichos y luego seguir creciendo. Uno de los objetivos que tenemos es justamente contribuir a crear un poco de conciencia con esta realidad. No lo que va a venir, sino lo que ya estamos viviendo. Tenemos planeado en esta temporada de podcast seguir en el tema de estrategia y el siguiente podcast al que usted está invitado, doctor, es hablar de la organización y su sector. Ese es un tema supremamente importante. ¿Usted nos podría adelantar un poquito de qué se trata esto? Cuando quieres hacer estrategia, la unidad de análisis no es la organización, es el sector. Y entonces tú tienes que identificar ahí en qué sector compites, en qué sector colaboras, en dónde están tus proveedores, dónde están tus aliados. Y entonces tienes que dar un paso atrás y comenzar a entender cuál es la dinámica, cuáles son las reglas del juego en el sector. Reglas sociales, reglas competitivas, reglas colaborativas. Entender esas tensiones para luego eventualmente armar un mapa de oportunidades y amenazas en donde puedes operar. Entonces comienzas por esa unidad de análisis, el sector en donde la organización opera. Y eso podemos discutirlo ampliamente cuando me invites, Víctor. Encantado. Enormemente agradecido de que nos haya acompañado. También agradezco y felicito a las personas que hayan estado hasta este momento viendo el video, porque seguramente mucho de lo que hemos tratado hoy les va a servir. Hay algunos que están en un nivel de conciencia muy alto y otros que están ahí todavía preguntándose cambio o no cambio el modelo, etcétera. Entonces, que este podcast sirva para animarlos, ¿no? A dar ese paso. Y como decía el doctor, primero plantearnos el qué. Todavía no el cómo, plantearnos el qué. Esta primera temporada va a ser sobre estrategia. Tenemos aquí a un invitado de lujo que nos va a compartir sus herramientas que a él le ha costado años construir. Yo conozco de años al doctor Loyola y sé que esto que él va a compartir con nosotros no es algo que lo hizo ayer, es algo que lo ha desarrollado por años y yo le agradezco, doctor, el que usted esté dispuesto a compartir esto en nuestro podcast y sin duda que va a servir para poner el granito de arena en el cambio que necesita la región, en el cambio que necesitamos en esta zona del planeta. Sin duda que muchos de nosotros hemos de encontrar temas muy valiosos que nos servirán para aplicar en los negocios o por lo menos para iniciar a preguntarnos cómo enfrentar la disrupción a la que estamos expuestos. No se olviden de darle like, compartir el video y suscribirse al canal. Parte de abajo encontrarán un link a una hoja de registro en línea en la que pueden dejar su correo electrónico para participar en un proceso de selección para un grupo beta con el que el doctor Loyola y yo vamos a desarrollar herramientas para pymes e implementarlas en los negocios de los 10 seleccionados. El próximo podcast trata sobre la organización y su sector. Los esperamos.